Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado 100 años, no ha dejado de amar. Hola, buenos días, estudiantes del 10º año. Hoy martes 25 de agosto continuamos con la siguiente clase de la cual vamos a ir desarrollando. Pero antes vamos a agradecerle a Dios Padre por este maravilloso día que sigue bendiciéndonos a cada uno. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que Mamita María Auxiliadora siga intercediendo por cada una de estas familias salesianas. Amén. Entonces vamos a desarrollar nuestra clase. ¿Cuál es nuestro tema el día de hoy? Son los derechos civiles y políticos. Para hacer una referencia a esto, primero podemos ver qué eran los derechos, obviamente que eran los reglamentos, las leyes o estatutos que se crearon en la ONU para defender a las personas y darles su dignidad, sobre todo, a valorarla. Entonces, el día de hoy vamos a ver que dentro de esos derechos también corresponden los derechos civiles y derechos políticos. Y usted me va a decir, pero ¿por qué políticos? Si la política surgen tantas cosas que realmente a algunos no les agrada la política. Pero en fin, también existen los derechos para la política, hablando en un estatuto más orgánico, estructural. Entonces nos lleva a cada uno a ver la parte entonces de estos derechos civiles y sobre todo políticos, de la cual se va a enfocar en el sentido de el respeto a la vida, a la libertad, a la seguridad, sobre todo el respeto mismo, y es lo que consideramos la mayor parte, poner obviamente esos parámetros como puntos principales. Yo los conozco como valores axiológicos en el aspecto de antropología filosófica. Entonces, esos valores axiológicos son los que generan esos cambios en la persona, obviamente si reconoce sus propios derechos civiles dentro de su entorno donde vive. Obviamente, y eso es lo que va a generar esos cambios. Pero muchos están sometidos, obviamente, a no buscar solución a estas problemáticas que surgen en nuestras vidas. Entonces, más bien vamos a ir desarrollando, explicando paso a paso cuáles son estos tipos de generaciones. Obviamente esto comienza a surgir, es para el momento de defender, tanto en lo civil y en lo político. También se habla una parte más también en la parte económica, en la parte cultural también. Entra todo el aspecto de los derechos humanos. En fin, en la parte cultural donde más se enfoca casi a nivel mundial en el sentido de protección, en el sentido de igualdad. Y eso es lo que genera esos cambios, esos pensamientos que cada persona debe ir conociendo. Entonces, aquí tengo anotadas esas generaciones, primera generación, segunda generación y tercera generación, que con respecto a los derechos humanos. Entonces, dentro de esa primera generación, ¿qué incluye? ¿Qué incluye? Obviamente, incluye esos derechos civiles políticos, esos derechos que fueron los primeros en ser reconocidos en el siglo XVIII. Sí, en el siglo XVIII. Más bien cuando fue la independencia de los Estados Unidos, surge este tipo así de derecho para la ciudadanía. Obviamente para ayudarlo a sustituir en el momento cuando pasaban este tipo así de ofensa, de esclavitud, maltrato, en fin, surgen todos estos aspectos. Más bien nos llevan a entender cuáles son esos parámetros de ver más allá qué es lo que quieren conmigo en el sentido de generar cambios. Todos las tres generaciones buscan una condición de vida que mejore para el ser humano. Obviamente una calidad de vida. Y eso es lo que va generando ese cambio y ese pensamiento según sus derechos, que es lo que va a generar a futuro.
Mientras que en la segunda generación, ¿qué implica esta segunda generación? Más implica la igualdad a esos derechos económicos. Obviamente la mayoría dice, ¿por qué gana esa persona más si es mujer? O viceversa, ¿por qué gana ese hombre más que esa mujer si es la misma profesión que ejerce? Entonces, esos parámetros hay que nivelarlos hasta en la actualidad, en el siglo que estamos viviendo, todavía se ve esa discriminación. Ah, no, porque es mujer, no es capaz de tener ese conocimiento que el hombre también posee, obviamente. Pero contrarios, también podemos encontrar la parte contraria en el sentido de que la mujer gana más en el sentido por, obviamente, una empresa más así de enfoque más feminista. Entonces, eso es lo que respalda en muchas partes. Pero la igualdad es lo que se debe hablar en el derecho económico, más bien. Y la igualdad también en el derecho cultural y el derecho social, de opinar, de decir realmente lo que siente, desde un punto de vista para justificar en defender algo que sí se puede, no lo indefendible que a veces muchos se enfocan en ese sentido a defender algo que es imposible defenderse, sino uno mismo buscar las soluciones, dependiendo del tipo de ciudadanos que va generando estos cambios. Entonces, y en la tercera generación va a implicar algo importante. Más bien esos derechos son más colectivos de la misma sociedad que va generando qué derechos tienen estas personas. Obviamente, y el derecho de la solidaridad, de ser solidarios con las personas. Obviamente muchas personas no son tan solidarios con el prójimo, porque es que vemos las apariencias, vemos más allá y no somos en esa parte de ser generoso con estas personas que tanto lo necesitan. O a veces miramos a las personas dependiendo qué saben hacer. Y aquí entra la parte de estos derechos, que muchos no respetamos la vida. Tratamos la vida como si fuera un objeto. Tratamos a la vida, no. Y sentimos esa parte de lástima. Y no debería sentir lástima, sino más bien cambiar esa terminología en tener compasión, compadecerse por esas personas que están pasando situaciones. Entonces, por eso es el derecho y el cuidado, la protección a la vida misma, a partir de la misma concepción. Muchos de quizás, profesor, pero ¿y esto que están surgiendo en América Latina? Más que todo en América del Sur, de las mujeres que abortan. Obviamente estas mujeres, porque no ha llegado el momento de concienciar el verdadero significado de la vida y de la manera de respetarla desde la concepción. Pero obviamente su pensar es dependiendo qué es lo que está favoreciendo en su entorno económico, por decirlo así. Entonces va a generar esos cambios quien realmente, si una familia fomenta que se debe respetar la vida desde que se concibe, desde la fecundación. Y también el derecho a la libertad. Yo les decía, la manera de expresarse conscientemente, decir realmente lo que piensa, pero defender cuando hay justificativo para hacerlo. Y eso es lo que va generando esos cambios que a veces muchos no están de acuerdo, y lo que opina el uno, lo que opina el otro, y ahí entra en el sentido de ser soberbios en este punto de reconocer estos tipos de derechos, de la libertad, el derecho de la vida, sobre todo, generar esos mismos, o más bien inspirar un cambio. Pero dentro de estos cambios también surge el respeto. El respeto para cada persona. Yo pregunto algo así sencillito. ¿Respetamos a la tercera edad? Otro ejemplo de respeto. Cedemos el asiento a las mujeres que están en su estado de embarazo cuando se van en el bus, la metrovía, en fin. O ayudamos a las personas a pasar una calle a otra. Entonces, ¿dónde está ese respeto
o la manera de saludar. Actualmente el saludo se está perdiendo. Genera ese saludo que todavía culturalmente está dando un ejemplo en la sociedad? Las personas, obviamente ya mayores y sobre todo las adultas, perdón, la tercera edad. Porque los jóvenes a veces la conciencia no, están en otro pensar, en otro momento de ver más allá las situaciones. Entonces vamos a analizar otro de los puntos, el por qué estos derechos y quiénes son los que dan un cambio trascendental en la historia. La generación de los derechos humanos se da desde cuando se relacionan los tres grandes valores que se proclaman en la Revolución Francesa con la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esos mismos derechos son reconocidos como derechos civiles políticos, derechos sociales, económicos, culturales y los derechos de los pueblos sobre la soberanía y la solidaridad. El enfoque sería entonces los derechos a la vida, la integridad física, la protección, la presunción de inocencia, la libertad individual, la libertad de pensamiento, religión, la libertad de circulación y la libertad contra las injerencias arbitrarias en la vida privada, para hacer valer los derechos humanos. Pues bien, después de observar aquellas imágenes que están en este video, también hay que recordar algo importante, que esos mismos derechos que van generando cambio están reconocidos, obviamente, tanto civiles y políticamente, con un principio de igualdad para las personas. A veces en nuestra sociedad se olvida el sentido de igualdad, el sentido de ser serviciales con las demás personas. Obviamente que no es lo mismo ser más bien como esclavo o estar en la servidumbre. Pues no, todavía se ve esos cambios, y se ve todavía esa parte que quieren esclavizar a las personas. La manera como las tratamos, de las maneras como las vemos, obviamente en el transcurso del día. Obviamente si contratamos a una persona en un ambiente laboral, ¿cómo es nuestra relación con esas personas? Obviamente el respeto desde la vida misma, su misma dignidad como persona, si es un hombre, una mujer, obviamente en todos los aspectos, hablando ahora que se encuentra uno trabajando. Y así surge la pregunta, ¿cómo es el trato con estas personas? ¿Cómo es tu relación? Más bien yo diría que te conoces realmente cómo eres para poder tratar a los demás. Surgen estas preguntas, sí, surgen estas preguntas porque a veces no valoramos y no reconocemos esos derechos. Yo pregunto, ¿qué derechos conocemos? Los que nos da como leyes, sobre todo para el ser humano. ¿Qué tipos de derechos conocemos? El día de ayer yo nombré como tres o cuatro derechos. Entonces la cabe preguntarse internamente, ¿qué tipos de derechos yo conozco y los pongo en práctica? Si realmente estos tipos de generaciones que se han ido marcando en la historia, sobre todo para América Latina, porque todavía hay cambios que se deben generar, o cambios que realmente inspiren a programas políticos o programas que requieran mejores condiciones de vida para la misma sociedad. Obviamente los servicios básicos en una sociedad no todos prevalecen como algo importante en ciertos sectores. Entonces, esa misma mejora de condición de vida, uno mismo tiene que buscarlo, porque a veces no va a generar ese mismo cambio que la misma sociedad te lo pueda dar o te la pueda brindar, sino uno mismo, dependiendo si conocemos y valoramos esos derechos civiles y políticos dentro de una sociedad, valga la redundancia, dentro de una sociedad. Si yo les digo los derechos económicos, pero me va a decir, profesor, pero si es un derecho económico, sí, es un derecho a tu salario, es un derecho porque te lo has ganado en tus labores, en los quehaceres, en lo que te desempeñe. Pero aquí entra un derecho donde a veces inconscientemente no lo analizamos, cometemos una violencia económica dentro en el mismo hogar.
sabiendo si estos mismos derechos como ciudadanos, mis hijos tienen derecho a su alimentación, ¿verdad? Mis hijos tienen sus derechos a los medicamentos, pero cometemos aquí una violencia económica en el sentido de no respetar sus propios derechos como familia, de no aparecer en el momento indicado para aportar. Algunos ya me entienden hacia dónde me quiero enfocar en aquí, en este punto. Entonces, los ciudadanos más bien deben prepararse y formarse en la parte de los derechos humanos, en el sentido más colectivo, en el sentido de ayuda social, en el sentido de respetar la vida y en el sentido de libertad. Yo le decía que no era lo mismo un tipo de libertad de irme a una fiesta y venir al día siguiente. No, ese tipo de libertad no debe existir en la sociedad. Más bien, un tipo de libertad de ser responsable en la misma sociedad. Pues bien, hasta aquí finalizamos nuestra clase entonces para dar algunas indicaciones. Ayer sí, el día de lunes, la mayoría cumplieron con sus tareas y eso es muy bueno. Tanto octavo, noveno y décimo, si se pone un orden, si se pone a sí mismo, como estas leyes, si las llegamos a cumplir. Y realmente estoy muy contento porque sí, la mayoría cumplió y un horario que todos respetaron ese mismo horario. Muy bien, felicitaciones para ustedes mismos. Y también doble felicitación porque 10º año, obviamente yo siempre digo, arrasa con sus premios porque la misma familia está haciendo fuerza y está orando para que participen en todos los concursos que tiene la institución. Entonces, el día de hoy se presentan dos compañeras de ustedes. Está Angie y está Arlé en el concurso de Quién sabe, sabe. Entonces, vamos a hacer fuerza desde los hogares en su participación en este concurso también. Entonces, bendiciones a todos y nos vemos en la próxima. Cuídense.